Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Ven, quédate, al acontecer conocerás una vez más. Con Gloria Yule aprenderás, cada día viene más. Amigo productor, ¿quieres saber de costos de sábila? Te invitamos a ver este programa. Gracias Armando por el tema del día, costos en el cultivo de sábila. Y señores televidentes, como dice Benjamin Franklin, si usted quiere ser rico, no solamente aprenda cómo se gana, también aprenda cómo se invierte. Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo, un espacio educativo para conocer el agro y aprender aquellas alternativas que lo ayudan a ser más productivo y sostenible en su actividad. Hoy tenemos el segundo recorrido por este cultivo y para todos aquellos productores o inversionistas que se quieran convertir en empresarios del campo y de pronto no tengan el tiempo o no sepan cómo, los invitamos a que nos acompañen a Cunday, Tolima. Con Gloria Patricia y sus invitados conoceremos un modelo de agronegocios basado en los condominios agroforestales. ¿De qué se trata? Gloria Patricia tiene esta respuesta y además tiene un dato curioso de un histórico conquistador. Así que Gloria Patricia, adelante. Ingeniero, Alejandro Magno conquistó una isla que su única riqueza era la sábila, con el fin de extraer medicinas para curar sus hombres en batalla. Hoy estamos desde el Tolima y están ustedes aquí trabajando un concepto diferente, condominios agroforestales. ¿En qué consiste? Gloria Patricia, sí señora, televidentes, nosotros hemos ingeniado precisamente a través de las necesidades de tener mayor área produciendo sábila para nuestra industria, la que ya vimos está en proceso de montaje, o vamos a ver está en proceso de montaje. Entonces hemos creado precisamente ese concepto que usted acaba de comentarnos, los condominios agroforestales. Yo veo maquinaria, o sea que ustedes ya están analizando el terreno para construir las casas, porque cuando uno le hablan de un condominio es una casa muy hermosa, rodeada pues de reforestación, ¿es eso? No es correcto. Un condominio no necesariamente hace referencia a un conjunto de propietarios en común y proindiviso de una tierra, de un área especial, para construir única y exclusivamente casas. Un condominio es todo bien inmueble que es de varios propietarios y la ley y las mismas definiciones lo permiten. Entonces nosotros ahí lo que hacemos, Gloria Patricia, es acercar inversionistas que quieran incursionar en el área de la aloe vera. Pero este es un modelo muy innovador y muy interesante para nuestros televidentes, porque cada día las personas que les gusta invertir, pero no les gusta de pronto por no tener tiempo, invertir en el campo, cada vez que el campo es el futuro de un país, aquí van a tener la oportunidad de conocer cómo ingresar a un modelo de condominios agroforestales con el cultivo de la sábila. O sea que ese terreno lo están preparando solo para sembrar sábila. Correcto, así es. Esta finca tiene en total 220 hectáreas, de las cuales vamos a destinar 130 a 150 hectáreas para vender unidades en este condominio agroforestal. Vender ya están vendidas, porque cuando yo veo maquinaria ya están listas. Sí, correcto, Gloria Patricia y televidentes, ya tenemos vendidas 80 unidades de área. Y precisamente ese es nuestro compromiso, entregarlas listas y sembradas. De esto, aquí Julián Enrique les va a explicar a todos en qué consiste todos los trabajos de preparación. Y estamos también haciendo este acercamiento para ofertarle el mismo concepto, el mismo principio a los inversionistas colombianos que quieran trabajar en un proyecto productivo que en este momento estamos convencidos es más que un negocio, es un buen negocio. Y sobre todo como ustedes manejan trabajando todo lo que es la parte esencial del medio ambiente y entre ellos el agüita. Siempre veo que tienen aquí un buen reservorio, algo importante que empezaron con pie derecho. Correcto, tenemos tenemos 4 reservorios más que se han construido en áreas
alejadas de los nacederos, alejadas de las zonas de corriente de agua. Simplemente en estos terrenos hay acequias que en verano están totalmente secas y nosotros lo que hacemos es armar muros para contener, muros en tierra para contener el agua. Esto lo llamamos nosotros acá reservorios, y estos reservorios nos van a ayudar mucho durante las épocas de sequía. Además, nos ayudan a subir el nivel freático de los terrenos. Esto facilita mucho el enriquecimiento general de la tierra. Como buen ingeniero y haciendo las cosas como buen agricultor, está garantizando el agua para los cultivos. Creo que va a ser un trabajo esta inspección, cómo va el terreno, entonces aprovecharé a Julián para que le explique a nuestros televidentes algo importante, cómo alistar este terreno para los hijuelos. Correcto, me parece muy bien. Yo tengo que ir a mirar allá y dar algunas instrucciones al personal, y entonces aquí los dejo en las mejores manos. Más adelante nos encontramos para que le digan a nuestros televidentes cómo poder ingresar ellos a este negocio de condominios agroforestales. Correcto. Sí, Más adelante señora. nos encontramos. Sí, señora. Y Sí, Gloria televidentes, Patricia. quédense ahí porque tenemos cómo pueden ingresar ustedes a un negocio de modelos agroforestales. Ingeniero, continúe. Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, Julián, me lo encuentro acá en camino. ¿Y ustedes qué están haciendo en el día de hoy? Sabemos que están preparando el terreno. Entonces, ahora sí, algo importante que quieren saber nuestros televidentes, cómo escoger el terreno, cómo es la preparación. Bueno, para escoger el terreno tenemos que tener en cuenta unos datos fundamentales. Las altitudes donde se da la sábila estamos entre los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000 metros aproximadamente. Tenemos que tener unos terrenos limpios de químicos y con unas condiciones físico-químicas apropiadas, por lo cual debemos hacer laboratorios de suelos. Y una vez ya tenemos ese terreno listo, estamos listos para la siembra. El futuro en el agro se siembra hoy y la oportunidad para conquistarlo es cultivar sábila con Fincas Sabileras de Colombia. Así es, tener un cultivo de sábila orgánico es más que un negocio, es progreso sostenible. Consúltenos. El grupo Gaitán Cuevas ha diseñado la solución para asesorarlo en su cultivo de sábila orgánica, una inversión sostenible y rentable. Con equipos en acero inoxidable JM Estrada, ahorre dinero y aumente la productividad. Despulpadoras, módulos, secadoras, trilladoras y tostadoras de café. Fabricamos e instalamos de acuerdo a sus necesidades. Por rendimiento, innovación y respaldo, elija JM Estrada. Longevidad, ganancia de peso, producción de carne y leche, sólidos totales sin leche y características reproductivas de sus bovinos los puede mejorar con genética molecular. BiotechGen ofrece servicios de identificación animal, programas de mejoramiento genético, detección de patógenos con herramientas moleculares y estudios genéticos poblacionales en bovinos, equinos y caninos. ¿Quiere darle un valor agregado a su actividad pecuaria con el uso de la genética molecular? Llámenos y le decimos cómo. BiotechGen S.A. Si su maleza quiere controlar, previniendo la erosión y deriva, con la ecología hay que estar. Si las malezas nobles y el control biológico cuidar, el selector hay que usar. Soagro, soluciones agropecuarias. Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Regresamos, señores televidentes, y gracias por continuar en sintonía. En todo cultivo hay factores determinantes que nos ayudan a definir la productividad en la etapa de la cosecha. Pero antes de llegar a este momento hay que hacer las cosas bien. En el cultivo de sábila hay que tener ciertas precauciones preparando el terreno y hay que cuidar del alistamiento de los hijuelos. Aquí vemos una cinta. ¿Por qué será tan importante este paso? Es muy sencillo, pero es definitivo. Así que démosle paso a nuestro invitado, el ingeniero Julián Enrique, que se encuentra con Gloria Patricia, e iniciemos por conocer cómo se prepara el terreno y luego veamos el alistamiento de los hijuelos y cómo se siembra. Señores televidentes, démosle paso a campo. Bueno, Gloria, me preguntabas sobre cómo se alista un terreno. Lo principal para el alistamiento del terreno es evitar trabajar con muchas rocas en el suelo. Eso puede dañar nuestros equipos de los tractores. Una vez hemos extraído todas las rocas con ayudas de las excavadoras y los dumpers, entramos a trabajar con el tractor. Tenemos diferentes herramientas como los cinceles, como los rotovators, los cuales nos van a ayudar a tener un terreno muy suelto y listo para la siembra. Y es muy importante retomar
que para sembrar la sábila en condiciones adecuadas debemos trabajar en niveles desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000. Claramente se puede subir o bajar un poco, pero para las condiciones ideales debemos mantenernos dentro de ese margen. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la siembra y el ingeniero Sergio nos va a ayudar con eso. Para hacer el alistamiento del terreno, ya verificando que las condiciones del suelo sean las más óptimas para nuestra planta de sábila, procedemos a verificar la topografía del terreno. Vamos a estar observando muy detenidamente las ondulaciones por donde van a circular las aguas lluvias para poder implementar el diseño de surcos. Para el diseño de surcos, más adelante lo vamos a poder ver, vamos a tener que trazar líneas por donde vamos a formar todos nuestros surcos teniendo en cuenta el suelo. Lo ideal es que mantengamos la siembra en época de lluvia para que la planta logre establecerse de la mejor manera. Esta la conocemos como la ramada y aquí es donde nuestros trabajadores realizan los procesos de alistamiento de los hijuelos que ya han sido cosechados. Como podemos ver, las pencas que se encuentran en mal estado son removidas y luego son llevadas a una pila de compostaje y se van separando por montones. Luego de estar separadas pasan por unos procesos de desinfección y luego pasan a un proceso de encintamiento que ya les mostraremos. Pues en este tipo de piletas realizamos los procesos de desinfección de nuestros hijuelos, ya que en el proceso de cosecha de los mismos pueden generarse heridas por donde hongos o bacterias pueden atacar nuestras plantas. Es importante que antes de la siembra nuestros hijuelos sean desinfectados. Una vez el hijuelo ha sido preparado y desinfectado, pasamos al proceso de encintado. Es un proceso muy importante para el proceso de siembra de nuestro hijuelo, debido a que cierra las pencas del hijuelo y le da a las raíces una oportunidad mayor de afianzarse al terreno. Bueno, una planta como estas, de más o menos 25 a 30 centímetros de tamaño, tiene una raíz aproximadamente de 10 centímetros. Entonces es importante en el surco no ahollar muy profundo para que la raíz pueda quedar en la primera capa del suelo. Entonces ya tenemos unos insumos que van a ser la primera fertilización con la cual se va a sembrar la planta, con base en humus, y procedemos a sembrarla de la siguiente manera. Entonces sumergimos la raíz en el hueco y procedemos a estabilizarla con la demás tierra que tenemos aquí en el surco. Es importante que la planta quede bien estable en el terreno, no se nos vaya a ladear para alguno de los dos lados y quede completamente tapada su raíz. Bueno, Sergio, ya le explicamos a las personas cómo se siembra. ¿Qué más le podemos decir a nuestros televidentes? Bueno, fundamental tener semillas totalmente orgánicas de semilleros o cultivos que sean tratados de manera orgánica 100%, porque esta va a ser la base para nuestro cultivo durante 10 años. Es importante que observemos la simetría del terreno. Todos los surcos deben estar marcados y totalmente diseñados con cuerda para que cada una de las plantas quede en perfecta simetría y podamos hacer todo el mantenimiento del cultivo de manera adecuada. Así es.
El futuro en el agro se siembra hoy y la oportunidad para conquistarlo es cultivar sábila con Fincas Sabileras de Colombia. Así es, tener un cultivo de sábila orgánico es más que un negocio, es progreso sostenible. Consúltenos. El grupo Gaitán Cuevas ha diseñado la solución para asesorarlo en su cultivo de sábila orgánica, una inversión sostenible y rentable. Con equipos en acero inoxidable JM Estrada, ahorre dinero y aumente la productividad. Despulpadoras, módulos, secadoras, trilladoras y tostadoras de café. Fabricamos e instalamos de acuerdo a sus necesidades. Por rendimiento, innovación y respaldo, elija JM Estrada. Si su maleza quiere controlar, previniendo la erosión y deriva, con la ecología hay que estar. Si las malezas nobles y el control biológico cuidar, el selector hay que usar. Soagro, soluciones agropecuarias. Longevidad, ganancia de peso, producción de carne y leche, sólidos totales sin leche y características reproductivas de sus bovinos los puede mejorar con genética molecular. BiotechGen ofrece servicios de identificación animal, programas de mejoramiento genético, detección de patógenos con herramientas moleculares y estudios genéticos poblacionales en bovinos, equinos y caninos. ¿Quiere darle un valor agregado a su actividad pecuaria con el uso de la genética molecular? Llámenos y le decimos cómo. BiotechGen S.A. Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Aristóteles nos dejó una reflexión. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. ¿A qué va esta frase? En muchas ocasiones en los cultivos tenemos esos nudos o puntos críticos y para solucionarlos debemos conocer el estado del cultivo. ¿A través de qué? A través de un diagnóstico que se hace en un laboratorio. Además, en un laboratorio conocemos el entorno del cultivo para tomar esas medidas pertinentes de acuerdo a la necesidad. A continuación, con el ingeniero Enrique, conozcamos los procesos de control, diagnóstico y trazabilidad en este cultivo de sábila. Ingeniero, adelante. Ya hablamos sobre el tratamiento y el manejo que nosotros le hacemos tanto al agua como a los suelos en los cuales estamos haciendo nuestras plantaciones. Como para una empresa agroforestal, el poder caracterizar todos estos terrenos implica labores muy dispendiosas, las cuales significan la toma de muestras en el terreno, tanto de agua como de suelos, y estas llevarlas hasta un laboratorio que por lo general se encuentran en Bogotá, los laboratorios de más uso y de más conocimiento en este tipo de trabajos. Nosotros necesitamos inmediatez en los resultados. Por tal razón hemos montado acá un laboratorio muy completo en los cuales podemos y tenemos máquinas para caracterizar independientemente las aguas que utilizamos en nuestros riegos, los terrenos, las tierras que estamos utilizando y así conocer con una periodicidad quincenal en las diferentes áreas que sembramos qué insumos requieren o qué insumos están sobradas en todo lo que tiene que ver con los riegos y la alimentación para nuestras plantas. Esto implica para nosotros un menor costo y un mayor control de todos los parámetros que intervienen dentro del mantenimiento real del cultivo, como son la alimentación y la aplicación de insumos bioorgánicos para el manejo fitosanitario del mismo control que debemos nosotros estar llevando a diario y con precisión. Estos laboratorios cuentan con equipos de tecnología de punta y nos parametrizan todos los diferentes aspectos que intervienen dentro del cultivo. Julián Enrique, cuéntame qué están haciendo en este momento. Bueno, en este momento José Alfredo se encuentra analizando propiedades físicas de las pencas de sábila que nosotros producimos. Esto es muy importante para mantener un control del desarrollo de nuestras plantas. También estamos analizando unas muestras del suelo, las cuales son muy importantes para saber qué sustancias debemos aportarle. Asimismo, nos traes la muestra de agua. Y la que me habías pedido y la penca del sector que vamos a empezar a trabajar. Exactamente. Esta muestra de agua nos sirve para ver que la agua con la que estamos irrigando nuestros cultivos se encuentra en condiciones aceptables. Bueno, Julián Enrique,
Entonces te dejo para que sigas con tu trabajo y así nos ayudes a tener una mejor caracterización de lo que nosotros queremos lograr. Señores televidentes, este es el tipo de pencas que nosotros queremos ofrecer al comercio y de la cual nosotros queremos también extraer nuestros geles de aloe vera. Son unas pencas que en la base tienen mucho más de 5 pulgadas y son pencas que ya en este momento, en un periodo de 20-22 meses que tiene la planta, nos está entregando entre 830 y 850 gramos de peso. Nuestro objetivo, a un año de haber iniciado la cosecha de pencas, es lograr pencas que superen el kilogramo de peso cada una. Esta es una penca sana. El futuro en el agro se siembra hoy y la oportunidad para conquistarlo es cultivar sábila con Fincas Sabileras de Colombia. Así es, tener un cultivo de sábila orgánico es más que un negocio, es progreso sostenible. Consúltenos. El grupo Gaitán Cuevas ha diseñado la solución para asesorarlo en su cultivo de sábila orgánica, una inversión sostenible y rentable. Si su maleza quiere controlar, previniendo la erosión y deriva, con la ecología hay que estar. Si las malezas nobles y el control biológico cuidar, el selector hay que usar. Soagro, soluciones agropecuarias. Longevidad, ganancia de peso, producción de carne y leche, sólidos totales en leche y características reproductivas de sus bovinos los puede mejorar con genética molecular. BiotecGen ofrece servicios de identificación animal, programas de mejoramiento genético, detección de patógenos con herramientas moleculares y estudios genéticos poblacionales en bovinos, equinos y caninos. ¿Quiere darle un valor agregado a su actividad pecuaria con el uso de la genética molecular? Llámenos y le decimos cómo. BiotecGen S.A. Con equipos en acero inoxidable JM Estrada, ahorre dinero y aumente la productividad. Despulpadoras, módulos, secadoras, trilladoras y tostadoras de café. Fabricamos e instalamos de acuerdo a sus necesidades. Por rendimiento, innovación y respaldo, elija JM Estrada. Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Plátano, limones. Julián, ¿con qué más tienen ustedes asociados acá en este lote el cultivo de sábila? Bueno, Gloria, en este momento estamos haciendo unas pruebas para ver cómo las sábilas se relacionan con plantas como plátanos, cítricos, papayos y otras especies. Ingeniero, nos quedamos con usted para resolverle la inquietud a nuestros televidentes, ya que usted nos presentó un buen modelo de inversión como son los condominios agroforestales. Entonces, ¿cuánto me vale establecer una hectárea? Gloria Patricia, el establecimiento de una hectárea, contando el valor del terreno, contando todas las actividades culturales para el alistamiento de este terreno y el material, pencas sanas, pencas orgánicas, incluidos todos los insumos bioorgánicos, nos alcanza la suma de 90 millones de pesos, un cultivo que empieza a producir a los 2 años, donde la vida útil de la planta son por 10 años. Ahí sí me suena porque ahí sí dice que es más que un negocio, porque la tonelada de una hectárea me da por ahí 176, pagada 1.000 pesos por penca al kilo, sí es un buen negocio. Exactamente. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Bueno, ingeniero, gracias por recibirnos, pero antes de eso, déjeme darle las gracias por enseñarle a nuestros televidentes, porque ustedes aquí como personas que están en el cultivo de la sábila han encontrado el norte, donde muchos cultivadores lo han perdido, porque aquí ustedes están resolviendo 2 problemas. Uno grandísimo, que es el cuello de la comercialización. 2, que el mercado de la sábila es muy exigente porque todo le exige la trazabilidad y lo orgánico. Es ahí donde se ha pecado mucho. Correcto, Gloria Patricia y oyentes, la sábila orgánica hay que cuidarla, hay que manejarla tal como lo exigen los estándares del consumidor mundial y es, como ya hemos dicho, un producto que se puede comercializar en demasiados caminos, en demasiadas posibilidades, todas, como ya hemos hablado, que exigen esto, 0 trazabilidad química
y un gel suculento y perfectamente sano. Creo que aquí encontraron muchos cultivadores respuestas, porque muchas veces ellos ven su cultivo muy sano, pero Julián nos enseñó que es importante la homogeneidad, el tamaño de la penca, que es el que exige, porque a veces las personas, ignorando a veces muchas prácticas, ya tienen el cultivo que ha pasado más de 3 años y estoy perdiendo, pero resulta acontece que no tenemos en cuenta lo que usted nos acaba de decir, la trazabilidad y llevar de este cultivo algo orgánico, que es lo que exige el mercado internacional. Correcto, Gloria Patricia, pero acompañado a todo esto es la falta de oportunidades para que el agricultor pueda llevar su penca a un lugar donde se le transforme adecuadamente, que desafortunadamente en Colombia no existía, pero que gracias a las nuevas avances estamos llegando ya a obtener factorías que la transformen y la comercialicen. De hecho, nosotros ya sabemos, todos televidentes, estamos trabajando muy disciplinadamente en llegar a obtener este proceso acompañado de las certificaciones que estamos trabajando para lograr buenas prácticas orgánicas, buenas prácticas agropecuarias y poder calificar dentro del mercado del consumo universal o global que llamamos nosotros. Bueno, ingeniero, yo voy a abusar tanto de el ingeniero Enrique como Julián. Ustedes gentilmente nos han abierto las puertas, han brindado los conocimientos para nuestros televidentes, pero si algún agricultor de Sábila ha tenido esos problemas y de pronto dice yo voy por allá a visitarlos, ¿tienen las puertas abiertas mis agricultores aquí? Por supuesto que sí, señores. Nuestras empresas, nuestras fincas son sus fincas. Ustedes son bienvenidos. Nosotros somos absolutamente conscientes de que gran parte del conocimiento no se esconde, sino se comparte. Y es lo que a nosotros nos interesa, compartir gran parte de nuestras experiencias en todos los aspectos que hemos hablado para el correcto manejo de una industria agroforestal. Bueno, televidentes, aquí tienen esta invitación, ya que Julián y el ingeniero Enrique van a compartir con ustedes estos conocimientos. No se diga más, aquí los estaremos molestando. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, esta es su casa. De aquí en adelante, Gloria Patricia, oyentes de Frente al Acontecer del Campo y agricultores que quieran incursionar en este lindo campo de la producción agroforestal, somos sus amigos. Chile Andrea, continúe usted con Frente al Acontecer del Campo. Me quedo conociendo más de cómo se puede aprovechar un buen cultivo de sábila y sobre todo, cómo invertir en él. Gracias, Gloria Patricia, por este recorrido y continúe conociendo más del cultivo de sábila. Señores televidentes, con esta frase de Bill Gates los dejo. Las grandes oportunidades nacen de haber aprovechado las pequeñas. Si usted desea convertirse en empresario del campo, anímese y apoye el crecimiento del sector agropecuario. Después de este recorrido hemos llegado al final de Frente al Acontecer del Campo. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.